Chueco presente, edición especial por la Marcha del Silencio. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Buenos días, amigas y amigos oyentes de Radio Fortaleza. 20 de mayo. Un día desde hace 25 años muy importante para los uruguayos. Lo dedicamos a recordar y reclamar la aparición de las víctimas de la desaparición forzada provocada por el terrorismo de Estado de la dictadura. Este año, en condiciones muy especiales, porque la tradicional marcha por 18 de julio, donde decenas de miles recorrían en un silencio que era mucho más fuerte que el grito más fuerte de reclamo, recorrían la avenida 18 de julio para reclamar. Este año, consecuencia de la pandemia, no se va a poder realizar la marcha tradicional. Pero como todas las causas populares, las dificultades las amplifican y les dan más fuerza. Y hoy, desde hace días ya, hasta en el último rincón del país, la gente está movilizándose, preparándose, buscando fotos de compañeros desaparecidos para ponerlos en las ventanas, buscando las margaritas para ponerlas en las ventanas y preparándose para formar parte de ese silencio atronador que esta noche recordará una vez más y reclamará una vez más la verdad, la justicia y sobre todo la aparición de todos estos compañeros, y más que compañeros, héroes nacionales. Pero de todo eso podemos hablar algunos que vivimos aquel tiempo, pero que no nos enteramos en el momento, porque no lo vivimos directamente, porque no nos afectó, que nos enteramos después por las noticias. Hay una enormidad de uruguayos que en ese momento o no habían nacido o eran niños y por lo tanto no saben lo que aquello significó. Pero la mayoría no sabemos lo que significó para los que estuvieron vinculados y fueron heridos por esa agresión terrible. Para los padres, para los hermanos, para los hijos, para los abuelos, para los compañeros de militancia, que están transcurriendo la vida con el temor de que se les termine y nunca lleguen a saber qué fue de ese ser querido que sacrificó su vida en pos del ideal de una sociedad más justa. Y entonces me parece que hablar los que no sufrimos, los que simplemente fuimos contemporáneos, pero lo sufrimos directamente, le quita realidad, le quita verdad. Y se me ocurrió invitar hoy y compartir esta audición con una compañera que le tocó vivir directamente. Siendo niña, su madre fue desaparecida. Felizmente apareció después, pero fue el fenómeno de la desaparición, ella lo vivió. Y la voy a invitar a compartir esta conversación con ustedes a Gabriela Martínez, una compañera militante, pero además de militante, integrante importantísima de la sociedad, porque cumple una función que yo creo que es la central en toda sociedad, que es de la educación. Gabriela, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar tú de tus vivencias? ¿Cuán terrible fue esa realidad de que un familiar desapareciera, no se supiera de él?
Sí. Como a hoy existen, que todavía hay una cantidad de familias que siguen pendientes de saber qué fue de su hijo, qué fue de su nieto, qué fue de su hermano o qué fue de su amigo. Sí. Te agradezco mucho la invitación porque siempre me preocupó y me ocupó el problema de darme cuenta que quizás no se percibe la diferencia entre una desaparición forzada por terrorismo de Estado y una desaparición a la que no le resto ninguna importancia y ningún dolor, porque todas las desapariciones son terribles, porque no se puede cerrar el ciclo, no se puede estar en paz hasta que se logra saber qué pasó con la persona desaparecida. La diferencia enorme era, por ejemplo, que nosotros sabíamos perfectamente que la habían llevado militares de casa, ¿no? Tanto lo sabíamos que mis abuelos empiezan a recorrer cuarteles buscándola y le empiezan a negar que la hayan llevado alguna vez. Entonces, ese proceso de búsqueda del desaparecido y de negación por parte de sus captores de haberlo llevado es demoledor. Algunos que son un poco más fuertes, otros más débiles. En el caso de mi abuela, y no tiene que haber sido la única seguramente, le hizo muchísimo mal psicológicamente, tuvo que estar medicada, por ejemplo, por contar algunas cosas que pasaron. Mi abuelo tratando de rastrear, hasta que un día, después de 6 meses, aparece. Y dicen que está presa y que debemos ir a visitarla. Además, después era una especie de obligación. Por supuesto que queríamos, pero vinieron en ese plan, ¿no? Lo importante de todo esto que vivimos nosotros y muchísimos uruguayos y uruguayas más, es que se perciba que eso no fue un error, fue un sistema. Era un sistema porque si pasaba algo en la tortura, si los mataban durante la tortura, no debían asumir la responsabilidad de habérselo llevado, porque sencillamente nunca habían dicho, nunca habían confesado que los habían llevado. Y la familia quedaba en esa situación de locura, de saber que la llevaron, pero que nadie pudiera ayudarlos porque la persecución social era muy grande, de no saber a quién recurrir porque las propias autoridades que te debían defender eran las que delinquían. Y bueno, eso es para abreviar y para no abusar del tiempo que nos brinda la radio, una parte de lo que se vivía en esa situación. Las desapariciones fueron la regla de los comienzos del presidio de la gran mayoría de los que estuvieron presos. Después aparecían los que realmente sobrevivieron. Estos que estamos buscando fueron los que no pudieron sobrevivir. Recién decías una cosa que me hace pensar la diferencia que hay. Es cierto que la desaparición, cualquiera sea la causa, genera dolor. Sí. Vemos todos los días en la prensa las notas de alguien que desaparece y la familia la busca desesperadamente, sobre todo mujeres últimamente, ¿verdad? Sí. Y un día lo encuentran muerto, pero lo encuentran. Sí. Y la diferencia es que la familia lo busca, los vecinos lo buscan, el Estado lo busca, todos lo buscan, y eso da cierta seguridad de que va a aparecer. En aquel momento, la familia lo buscaba, pero el Estado negaba. Sí. No que no hablaba, lo tenía y negaba. Sí.
los vecinos y los amigos no se animaban. Y yo pienso que hasta a veces los familiares se autocensuraban y no pedían ayuda para no comprometer a los vecinos y a los amigos. Es decir, el familiar del desaparecido, a la desaparición de su ser querido, además le agregaba una soledad terrible, un abandono terrible por parte del Estado, que es el que está obligado a cuidarnos a todos, y en ese caso hacía todo lo contrario. Nos atacaba a todos. Y de la sociedad, que se sentía amenazada por ese Estado, ese Estado amenazante también, ese Estado agresor de la sociedad, y tampoco acompañaba. Yo creo que esa es una diferencia enorme. Para medir los dolores son todos iguales, sin duda. La madre o el padre que desaparece una hija y aparece y la buscan y hacen rastrillaje y aparece a los 3 meses muerto, tiene un dolor terrible. Pero el padre, la madre o el abuelo o el hermano que hace 30 años que busca a un familiar, que sabe que el Estado lo llevó, el dolor tiene que estar multiplicado en una forma exponencial, sin ninguna duda. Por eso remarcamos este año, son memorias, son presentes, ¿dónde están? Y canta. Dicen que no están muertos, los escucha. Chueco presente, edición especial por la Marcha del Silencio. Otra voz canta